Apunte reflexivo. En el caso tratado, lo probable es que el menosprecio del maestro Zen hacia el samurái estuviese desatado por las creencias culturales del primero, ancladas en una filosofía pacifista y respetuosa, contrarias a las exigencias violentas y de atropello exhibidas por este último. Si duda que ello ocurra, haga memoria del último episodio de enojo o hasta de ira vivido en la interacción con alguien y pregúntese qué valor, norma moral o principio en el que usted cree fue en su percepción traicionado por la otra persona. Por lo general, el agravio o la injusticia son vivencias características del conflicto y los conflictos personales. Hasta aquí, el punto es más o menos claro. El maestro Zen, por la razón descrita, vivió una emoción negativa hacia el samurái, el menosprecio, lo que torna obligada la siguiente pregunta. ¿Usted cree que resulta aceptable o inaceptable el menosprecio del maestro Zen hacia el samurái? Si para usted resulta inaceptable, quizás por considerar que no es bueno para el alma albergar emociones negativas, resulta procedente la pregunta de si usted concede a las personas con las que interactúa el derecho de violentar sus valores sin sentir agravio o menosprecio por ello. Si encontró que es aceptable la emoción negativa, usted está en mejor posición de entender que las emociones de valencia negativa no necesariamente ameritan la desaprobación y pueden ser tan dignas de ser vividas como las de valencia positiva. Dicho lo anterior, procede a hacerse cargo de la secuencia emocional vivida por el samurái. Deshonra. Tiene su origen en el marco cultural del samurái, que promueve su entender de pertenencia a una casta honorable y de la más alta investidura, con expectativas legítimas de servidumbre hacia quienes ocupan estratos de menor jerarquía al propio. La pregunta es, ¿resulta probable o reprobable que el samurái se haya sentido herido en su honor por el menosprecio del maestro Zen? Conocer los motivos o las razones por los que las personas sienten lo que sienten no supone concederles la razón. Una cuestión distinta a considerar es si resulta o no aceptable que una persona, como el maestro Zen o usted, decepcione a otra, el samurái o a otra persona, por ser y actuar de manera congruente con las creencias y vivencias propias. Cólera. La pregunta es, ¿resulta aceptable o inaceptable que el samurái se haya encolerizado por el menosprecio que le mostró el maestro Zen? Antes de reflexionar sobre las respuestas, es necesario comenzar por entender el yo interior del samurái, que en su funcionamiento ha de ser muy similar al propio. Vivir en carne propia el agravio, como le tocó al samurái, con impactos en la identidad y la autoestima, suele provocar sentimientos de pena o de culpa, ambos de valencia negativa. La respuesta colérica del samurái hace suponer que la percepción de agravio fue intensa y profunda, porque impactó en su orgullo y en la imagen de sí mismo. Si se hace el ejercicio de ponerse en los zapatos del samurái, o bien de remembrar situaciones agraviantes de la vida propia, probablemente sean más entendibles las muy humanas emociones del enojo o la ira. Con base en lo anterior, resulta un tanto difícil sostener un juicio de aprobación acerca de la cólera del samurái, a menos que por congruencia con dicha valoración,
uno acepte someterse a la ira de quienes, por sus motivaciones, se sientan agraviados por las vivencias y el actuar propios, y que les resultan incompatibles e inaceptables. En tal contexto, cobra relevancia el actuar calmado, pero no pusilánime, del maestro Zen, quien se atrevió a expresar su menosprecio o desdén, sin engancharse con las emociones negativas e intensas del samurái. ¿Cómo cree que hubiera reaccionado el samurái si en lugar del menosprecio mesurado, el maestro Zen hubiese dado una respuesta igualmente colérica y belicosa? Pensando en contra del desenlace del relato, la pregunta es: ¿qué pudo haber en la respuesta del maestro Zen que provocó el desplazamiento emocional abrupto del samurái desde la cólera, emoción negativa, hacia la calma, emoción positiva? Reflexione al respecto. Frente a la minimización del potencial de las emociones para provocar cambios en el entorno y la confianza desmedida en el uso de los medios correctivos, por ejemplo, de las leyes y las políticas estatales, una lección a resarcir el enorme potencial de las emociones, o mejor dicho, de la inteligencia emocional para afrontar las emociones amenazantes o destructivas en el entorno. Poner en juego las habilidades empáticas y encontrar salidas satisfactorias. Al respecto, aquí uno de los grandes legados es el pensamiento de Gandhi. Gratitud. La pregunta es: ¿a qué cree que puede atribuirse el cambio emocional de la calma a la gratitud experimentada por el samurái? Reflexione al respecto. En lo general, no hay secreto al respecto. Se experimenta la gratitud hacia alguna persona cuando se recibe de ella algo que se considera valioso. El caso es que, más allá de lo inapropiado de sus modales para pedir, el samurái tenía un verdadero deseo por saber. Así, quizá el menosprecio vivido pudo alimentar primero la pena y después la ira. La negativa del maestro Zen transgredía su investidura de samurái, sino también porque le privaba de una información valiosa. El sentido pedagógico del maestro Zen, mostrado en la respuesta vivencial sobre el significado del infierno, constituyó la clave en el giro positivo del curso de los acontecimientos. Una respuesta sabia desarmó la ira, emoción negativa. Provocó la calma, emoción positiva, y dio paso a la gratitud, emoción positiva.